Hola, buen día, espero se encuentren muy bien, que estén teniendo un muy bonito día. Les cuento que por acá ya estamos a febrero, ya es principios de febrero, ya el tiempo está corriendo, no se detiene. Ya el año ha empezado y está transcurriendo, siento que se está yendo muy rápido. Mi nombre es Rebeca Pasos, por si no me conocen, y pues bienvenidos sean a este espacio, a este hermoso canal donde vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios nos manda día a día, a hacer su voluntad, a escudriñar la escritura, a buscarle, a tener una relación de amistad con Él. No se trata de una religión, no es una religión, sino que es una amistad, una relación con Dios día a día, no solamente ciertas fechas del año, que es Semana Santa, buscar a Dios, no, o solo en diciembre buscar a Dios, no, es en todo tiempo, los 365 días del año, de enero a diciembre, todo el año estar en constante búsqueda de nuestro Dios, tener una relación de amistad, y que es aquello que nos acerca, la oración, la lectura de su palabra, el ayuno. Qué mejor que estar buscando a Dios, es lo mejor. Así que si tú has puesto en tu corazón este año buscar más de Dios, créeme que has elegido la mejor parte, has elegido lo mejor de lo mejor, lo más importante, lo importante sobre lo urgente, que es el buscar a Dios. Y de eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Quiero hablar de un texto que es un texto muy citado, muy conocido, y es Mateo, el libro de Mateo. Tengo acá mi libreta. Aquí es donde tengo varios temas que quiero compartirles, pero bueno, ya conforme vaya pasando el tiempo para irlos desarrollando bien, desglosando bien. Pero quiero hablarles en algo muy particular, muy especial, que yo lo he visto. Yo quiero hablarles de algo que he vivido, que lo he visto en mi experiencia, compartirlo con ustedes, y no solamente porque lo haya leído o porque lo haya escuchado del pastor o de los hermanos de la iglesia, no, es porque es algo que yo he vivido en carne propia, lo he experimentado, he visto a Dios manifestarse, lo he visto que ha cumplido este texto en mi vida, y es algo que pues le agradezco mucho a Dios por eso, porque Él cumple sus promesas. Lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Es en el tiempo perfecto de Dios. Solo que a veces nos desesperamos. ¿Cuántos aquí no se han desesperado? Yo les confieso, yo sí me he desesperado. Me he desesperado bastante, lo confieso. No voy a extenderme mucho, solo quiero compartir un texto que está en Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34. Y dice así, Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34, nos habla así. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Voy a repetirlo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Me gusta mucho ese texto porque, como les comenté anteriormente, yo lo he visto en mi vida. Cuando pongo a Dios en primer lugar, cuando le he buscado, cuando Él ha sido mi prioridad, el buscarlo, el buscar su propósito, el buscar su voluntad en mi vida, he visto cómo las demás cosas se ponen en orden, cómo todo lo demás fluye, cómo todo lo demás embona perfectamente. Y por eso es algo que yo te quiero invitar a que nosotros este año lo pongamos en primer lugar. Este año que Dios nos ha permitido, que nos ha prestado, que ya ha transcurrido el primer mes de enero, que ahora estamos a principios de febrero. Qué hermoso que Dios nos da esa oportunidad, nos da la oportunidad de un año nuevo, un mes nuevo que es febrero, y qué mejor que agradecerle, y no solamente eso, sino vivir en una vida en santidad, una vida en búsqueda constante. Les cuento que como propósito, ya saben que año nuevo y toda la gente pone propósitos, que tengo en mi propósito, por ejemplo, adelgazar, hacer más ejercicio, comer más saludable.
Y está bien, toda esa lista de propósitos que el ser humano hace al iniciar el año, está bien. Pero yo creo que lo primero, lo primordial, lo primero de esa lista debe de ser la búsqueda de Dios, el buscar a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Dice su palabra, más buscad el reino de Dios y su justicia. O sea, yo sé que como seres humanos tenemos deseos, tenemos anhelos, metas, objetivos que deseamos cumplir. Y Dios lo sabe, Dios conoce nuestro corazón, conoce que tenemos deseo de estudiar una carrera o queremos o aspiramos a un trabajo específico o un ascenso. Y está bien, necesitamos trabajar. De hecho, su palabra dice que el que no trabaje, que no come. O sea, necesitamos también trabajar. ¿Para qué? Para comer, para proveer. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades básicas y por lo tanto es normal, necesitamos trabajar, pero que el trabajo no nos consuma, que nuestra carrera, nuestro trabajo o si somos amas de casa, que eso no nos consuma, que la maternidad no nos consuma. Yo sé lo que es la maternidad, tengo una niña de 3 años, pero créanme que sí se puede. Sí se puede organizarnos, buscar nuestro tiempo con Dios. El día tiene 24 horas. El día tiene 24 horas y si dormimos tales horas, si procuramos levantarnos antes, con tiempo, antes de la hora de nuestro trabajo, unos 30 minutos, calcularle antes para orar, leer la Biblia, alistarnos, irnos al trabajo, o las que somos amas de casa, levantarnos antes de que se levante nuestro hijo, hija, y buscar a Dios en oración, en lectura de su palabra. Los días que podamos ayunar, Dios entiende, Dios sabe cuál es tu necesidad, sabe que en muchas ocasiones no podemos y Dios lo sabe, Dios conoce nuestras circunstancias, nuestra situación, Él mejor que nadie las conoce. Te invito que este año que ya ha empezado, que ya ha transcurrido un mes, buscar a Dios sobre toda la lista de objetivos, de metas que hemos puesto para este año. No están mal las metas, muchas veces la meta de comer más saludable, de hacer ejercicio, bajar de peso, que tomar un curso, una clase de inglés, una clase de fotografía, y está bien, todos esos objetivos que nos ponemos, está bien, pero antes que eso, debemos de procurar la voluntad de Dios en nuestra vida, el buscarle en todo tiempo, estar involucrados en los negocios de nuestro Padre, que es Dios mismo, que es Jesucristo. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios ya sabe cuál es tu deseo, Él todo lo va a acomodar, las demás cosas os serán añadidas, dice. Recuerdo que yo anteriormente les dije que yo había visto este texto reflejado en mi vida, cumplido en mi vida, y les voy a contar un poquito de por qué o a qué me refiero. Yo cuando estaba más joven, estaba estudiando la carrera, mi profesión, y recuerdo que pues escuchaba muchos testimonios de nuestros profesores, maestros. Nos contaban que ellos habían empezado a trabajar sin terminar la carrera, y fue algo que a mí me llamó la atención y yo lo puse en oración. Yo decía, ay Dios mío, permíteme encontrar un trabajo de mi profesión, de lo que estoy estudiando antes de terminar pues la carrera. Y así fue. Recuerdo que pues yo estuve tiempo orando, pidiéndoselo a Dios, pero antes de esto les quiero decir que yo estaba enfocada en buscar a Dios, en oración. Tenía mi tiempo para la oración, la lectura de la palabra, el buscar a Dios, el servir en la iglesia. Me gustaba mucho servir en la iglesia, en lo que me pusieran, si era limpiar el templo, si era cuidar niños, en lo que me pusieran, yo súper feliz. Yo feliz y agradecida con Dios porque para mí es una bendición, es un privilegio el servir. Y recuerdo que en una ocasión una amiga me dijo, ay Rebeca, tú lo que te ponen hacen, no recuerdo exactamente las palabras porque ya fue hace años. Y me dijo, tú haces de todo, a ti lo que te pongan haces. Y sí, la verdad, ahí como que me cayó el 20 y digo, es cierto, o sea, si a mí me ponen a barrer, yo barro, o sea, lo que me pongan, yo lo hacía. Pero lo hacía con mucho gozo, sabiendo que pues el servicio era para Dios, ¿verdad? Y Dios al final del día nos manda a servir a nuestro prójimo, y pues yo feliz. Eso es que
En ese tiempo estaba estudiando la universidad y pues lo puse en oración, esa petición. Y recuerdo que había un juzgado, yo estudié Derecho, la licenciatura en Derecho, y había un juzgado, mi papá me decía, Rebeca, ve ahí, ve a hacer prácticas, pide la oportunidad que si te dan el permiso, la oportunidad de hacer prácticas en ese lugar, en ese juzgado, que estaba súper cerquitas de la casa, a 10 minutos, 10, 15 minutos. Y yo le decía a mi papá, sí, le decía, sí, voy a ir, sí, le decía, sí, sí, espérate, voy a ir. Pero yo ya lo había puesto en oración a Dios, yo ya era algo por lo que oraba, por lo que clamaba a Dios, y en mi momento de oración recuerdo que pasa el tiempo y ¿qué creen? ¿Qué creen lo que pasa? Pues yo no tuve que ir, a tocar la puerta, no tuve que ir, simplemente a mí me hablaron. Recuerdo que me hablaron, ellos sabían que yo estaba estudiando Derecho y pues se da una oportunidad, me hablan, me dicen, mira, aquí hay una oportunidad, puedes empezar a hacer prácticas y en un futuro no muy lejano, puedes empezar a trabajar. Y pues así fue. Yo recuerdo que salía de la universidad y me iba para allá. Saliendo me iba para allá. Llegaba ahí, no era mucho tiempo porque a las 3 cerraban el juzgado. Yo salía como a las 12 y llegaba ahí como a la 1, 2 horas, hora y media o 2 horas iba a hacer prácticas. Y el caso es que no pasó mucho tiempo, yo creo que fueron unos 2 meses, aproximadamente 2 meses, no recuerdo exactamente los meses que pasaron que yo estaba haciendo prácticas, que se da la oportunidad de empezar yo a trabajar ahí. Y pues empecé a trabajar, ya me empezaron a pagar y pues fue algo muy, pues me puse muy feliz, muy agradecida con Dios porque esa fue la oración, esa fue una de las muchas oraciones que Dios me ha respondido y Él cumple sus promesas. Ese es mi recordatorio, te recuerdo que Él cumple sus promesas, que estemos ocupados en las cosas de nuestro Dios. A veces caemos en el error de estar afanados en nuestra profesión, en nuestro trabajo, las amas de casa envueltas en el hogar, que tengo que limpiar, que tengo que hacer esto. Pero créeme, eso no es lo importante. Tal vez sí es lo urgente, el lavar los trastes, el lavar los baños, sí. Veas todo desordenado y dices, ay, me urge hacer esto, pero créeme que no es lo importante. La casa te va a esperar, no es lo importante. El hogar, la casa, los trastes sucios ahí van a estar, así que lo importante es el buscar a Dios. Organízate, organicemos nuestro día y que lo primero al despertar sea buscar a Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Todos esos deseos que tienes en tu corazón, Dios los conoce. Solo pónselos, habla con Él, dile lo que deseas y Él lo va a añadir en su tiempo, pero te lo va a añadir. Dios es un Dios bueno, un Padre amoroso. Vemos que el contexto es importante también. Jesús está hablando en el Sermón del Monte. Si nos vamos un capítulo antes, creo que era el capítulo 5, que es cuando se da el Sermón del Monte. Y pues Jesús lo dice, ¿por qué? Porque había en ellos la preocupación por la comida, por la bebida, por lo que habían de vestir, beber, comer, la ropa, el afán por las necesidades materiales. Y yo entiendo, somos seres humanos, tenemos preocupaciones, es normal la ansiedad por el mañana, pero Jesús les dice, esas cosas no importen al grado de que eso gobierne su corazón, gobierne su vida. ¿Sí me explico? Al grado de caer en afán, en una ansiedad, en una desesperación. No debe ser así. Primeramente el reino de Dios, volvemos a lo mismo, que es buscar, es priorizar, es desear, es anhelar, es buscar intensamente. Que eso oriente la vida hacia algo, orientar nuestra vida hacia algo, que es el reino de Dios, que es el gobierno de Jesucristo, el gobierno de Dios en nuestra vida, el hacer su voluntad, el buscar su voluntad, que haya valores, los valores de Jesús en nuestra vida, amor, justicia, obediencia. Primeramente significa antes que todo, antes que lo demás, debe de ser buscar a Jesucristo, a Dios, antes que todo lo demás, porque esto es lo que realmente importa. Buscarlo antes de irte a trabajar, antes de estudiar, antes de ponerte a limpiar, antes de lo que vayas a hacer cada mañana, buscarlo.
buscarlo, buscarlo. No cuando haya tiempo, no que sea el final de nuestro día, el final de nuestro tiempo, el final de nuestra lista, no, debe ser lo primero de nuestra lista. Han añadidas que el vestido, la comida, y hay otro pasaje donde dice que no ven que las aves no ciegan y comen, o sea, no les falta el alimento, y cuánto más nosotros los seres humanos que somos más importantes para Dios. Él es nuestro proveedor. También tengo otro testimonio que ahorita se los voy a contar brevemente para que vean que Dios sí cumple, Dios sí es real, Dios existe, Dios ve nuestras necesidades, Dios es nuestro proveedor y Él suple todas nuestras necesidades. La idea central es: no vivas preocupado por lo material, no vivas afanado, sino que sea nuestra dependencia completamente, totalmente en Él, confiando en Él, confiando en que Él va a obrar, el que Él va a añadir todas estas cosas, el que Él va a proveer. Él es nuestro proveedor. Al final del día, resumido, sería: prioriza a Dios y confía en Él. Confiemos en Él. Priorizar a Jesucristo, priorizar a Jesús, a Dios, y confiar en Él. Les voy a contar un poco a lo que me refería anteriormente, que se me vino, recuerdo en la pandemia, en el 2020, cuando estaba la pandemia a principios de marzo, pues mi esposo se quedó sin trabajo. Yo no estaba trabajando en ese entonces, ya no estaba trabajando yo, mi esposo se queda sin trabajo y pues encerrados en la casa. Y el caso es que pues obviamente se dio la pandemia, pero que pues hay cosas que pagar, renta que pagar, abonos, comida, pues tenemos que comer, ¿verdad? Había pagos que hacer y pues nosotros no teníamos ahorros. No teníamos nada de ahorros. Todavía no habíamos formado nosotros el hábito de ahorrar. Yo cuando era soltera sí ahorraba, pero ya en conjunto como matrimonio no habíamos formado el hábito de ahorrar. Y bueno, el caso es que pues así nos quedamos como de qué vamos a hacer. Yo recuerdo que mi esposo estaba súper preocupado, estaba muy, muy preocupado. Y recuerdo como si hubiera sido ayer tan claro cuando él me dijo qué vamos a hacer. Estaba muy preocupado y fue algo que salió de mí. Yo recuerdo que le dije: no te preocupes. Fue algo que yo no pensé, simplemente salió. Le dije: no te preocupes, Dios va a proveer de una u otra forma. Dios va a proveer, va a abrir una puerta, no sé de dónde, pero Él va a abrir una puerta. Y le dije: yo he visto a Dios obrar toda mi vida, he visto a Dios obrar, lo he visto hacer milagros, lo he visto responder mis oraciones en mi juventud, cuando estaba más joven. Yo le dije: no te preocupes, yo he visto a Dios obrar y Él va a abrir una puerta, no sé, pero Él va a obrar. Con tanta seguridad. Algo que me llama la atención es que se lo dije sin pensarlo, simplemente salió de mí y lo dije con aquella seguridad, con aquella firmeza, confiando en Dios, en que Él iba a obrar de una u otra forma. En mí no había duda, había seguridad, no fue firmeza. Y pues créanme que Dios proveyó. Mi esposo llega a testificar cuando hay oportunidad. Él dice que él llegó a tener, en ese entonces de la pandemia, él llegó a tener más dinero que cuando él trabajaba. Y ese es el Dios al que le servimos. Ese es el mismo Dios que abrió el mar rojo, que hizo pasar al pueblo de Israel en seco. Ese es el mismo Dios al que le servimos, un Dios de milagros, que sigue haciendo milagros, que sigue proveyendo. Dios nos bendice en abundancia, nos da a manos llenas. Me llama la atención es que Él no nos dio de que ocupas 1,000 pesos, ocupas 2,000 pesos, ahí te van. No, Él nos dio a manos llenas. Y algo que quiero testificar, porque dice en Daniel: es necesario que testifiquemos, es necesario que compartamos los testimonios, los milagros que Cristo hace en nuestra vida día con día. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Digo: wow, cuando Dios te bendice en abundancia. No te dice: mi hijo ocupa 1,000 pesos, ahí te van 1,000 pesos, la cantidad exacta que necesitas. No, Él te lo da en abundancia, a manos llenas. Es algo impresionante, es algo que a mí me impresionó mucho en ese tiempo y me sigue impresionando. Fíjense, a raíz de la pandemia, de que mi esposo no trabajaba, ahí empezamos a ahorrar de ese dinero. Pues empezamos a pagar la renta de cada mes, para comprar comida y hacer pagos que teníamos pendientes.
todo nos proveyó, y aún así nos sobraba para ahorrar. De ahí empezamos a ahorrar y hasta la fecha hemos seguido ahorrando. Y es un bonito hábito que yo le digo a mi esposo: hay que continuar ahorrando porque uno nunca sabe, tener un colchoncito ahí. Y pues fíjense que a partir de ahí fue cuando empezamos a ahorrar, y en nuestro caminar hemos visto la mano de Dios. Impresionante, Dios se ha glorificado. Un momento difícil, un problema, y ¿qué hacemos? Necesitamos a Dios, que Él nos dé la fortaleza, la sabiduría para dirigirnos en este caminar, porque no es fácil. Siento que ya me extendí mucho y a lo mejor ya los enfadé. Espero que no sea así. Deseo de todo corazón que el Señor Jesucristo que te bendiga, que Dios te bendiga, te guarde, conceda las peticiones de tu corazón, y sobre todo busca a Dios, pon en tu lista en primer lugar a Dios, y créeme que Dios ve eso, que lo demás va a venir por añadidura, Él lo va a proveer. Así que un fuerte abrazo, que Dios te bendiga grandemente, y nos veremos en un próximo video si Dios quiere.